Eso es lo que se debe hacer siempre. Es decir, estar todos juntos y unidos. Y en aquel momento luchábamos por la libertad, luchábamos por una sociedad mejor. Pero todavía tenemos que seguir luchando, porque no se han acabado las injusticias. La creación de la Secretaría de la Mujer en Comisiones Obreras, al final de los años 70, ¿no? Se llamó feminismo. O sea, que yo creo que eso ya fue un avance, ¿no? Que no era la sección femenina del sindicato, es decir, a Comisiones le ha hecho ver que hay otro movimiento con el que tiene afinidades y con el que tiene que buscar acuerdos. Yo creo que eso es muy importante históricamente, porque me parece que los grandes cambios sociales no los hace un único movimiento social, ni siquiera los que en ese momento son hegemónicos, sino que se hace siempre por la articulación de varios. Y luego al feminismo yo creo que le ha aportado que no sea un feminismo elitista. Nosotras en el textil venía la gente organizada, y aunque no aparecen las mujeres en el 1001, las mujeres antes del 1001 ya estaban, sobre todo las mujeres del textil, como podía ser Nati o Dulce, que no las detuvieron porque estaban en otras cuestiones, organizando los autobuses y otras historias, pero estaban ahí. Pero claro, llegué al sindicato y conocí la realidad de las trabajadoras. Y fueron las trabajadoras y las condiciones de trabajo las que me enseñaron día a día y las que me inyectaban ese espíritu de lucha que me hacía ir a las empresas a pelearme con el empresario. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Simone de Beauvoir decía que mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo, decía, es lo único que puede garantizarle a la mujer una libertad completa. Y es ahí, en esa confluencia de naturalezas, donde el sindicalismo debe ser pilar y aliado del feminismo. Escuchábamos al comienzo a María Luisa Suárez, a Begoña San José, Ramona Parra y Ofelia Vila. Son voces muy actualizadas y respetadas desde hace años, y por ello hemos decidido que un día como hoy ellas deberían abrir este programa de Gente con Clase. La historia sindical es, por definición, una historia con pocos nombres conocidos. Pocos nombres conocidos de mujer. Que sí, que existieron. Por supuesto, siempre hubo mujeres sindicalistas, porque siempre hubo trabajadoras y porque ellas participaron de cuantas movilizaciones han sucedido a lo largo de la historia por un mundo mejor y más justo. Este no pretende ser un programa histórico, sino más bien un programa que cuente historias, las de miles de luchadoras que supieron conectar sus reclamaciones como trabajadoras y como mujeres. Pretendemos recorrer de esta manera, junto con algunas protagonistas, las diversas etapas de la organización desde la posguerra y el franquismo hasta la actualidad, rellenando por fin un vacío en la memoria obrera y sindical, desde su perspectiva, desde su posición pasada y también desde su posición actual. La primera conmemoración del Día de las Mujeres, por hacer background, ¿no? Bueno, pues la primera conmemoración del Día de las Mujeres se realizó el 19 de marzo de 1911 y concentró en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza a miles de mujeres. Se extendió después a otros muchos países. Incluso en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los estados a declarar un día al año como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Desde entonces se fijó una fecha simbólica para mostrar, por un lado, la resistencia de las múltiples discriminaciones que las mujeres padecen en un sistema de dominación masculina, y por otro, la capacidad de las mujeres de juntarse para transformar una historia universal e injusta con ellas mismas. La fuerza de las mujeres organizadas ha logrado modificar los aspectos más lesivos de este sistema de dominación masculina, y las ideas feministas han permeado a toda la sociedad, también al sindicato y al mundo del trabajo. Esa lucha diaria en cada fábrica, en cada hotel o fábrica de conservas, en cada escuela o clínica, en cada lugar de trabajo, se actualiza todos los días del año denunciando la discriminación, aportando propuestas para mejorar las normas laborales generales, como la negociación de una reforma laboral, por ejemplo, o la subida del salario mínimo interprofesional, que beneficia más a las mujeres, al ser ellas, al ser todas vosotras las que tenéis las peores condiciones laborales y salariales, negociando también mejores condiciones de vida y trabajo mediante el diálogo social y la negociación de convenios y planes de igualdad. En definitiva, desde el sindicato, la articulación de este trabajo es vital
Mediante la convivencia, colectivos, se ha logrado reforzar la corresponsabilidad y reducir las brechas salariales. Los planos de igualdad están siendo, creo que lo podemos reconocer, la mejor herramienta feminista que existe en toda Europa para lograr la igualdad laboral de las empresas, ahora y siempre. Saludos de José Julio Alonso, en nombre de los y las compañeras del Gabinete Confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. A mi lado, dándome soporte y sonido, está Miguel del Río. Es un poco cascarrabias y a veces es mal encarado, pero es buen tipo y aunque me está haciendo gestos, tengo que agradecerle que siempre está velando porque todo suene correctamente. En Gente con Clase queremos hacer un recorrido, ya lo habéis oído, como un homenaje a todas y cada una de las mujeres afiliadas y delegadas que forman parte del sindicalismo de clase que representa las comisiones obreras. Personas que han escrito y siguen escribiendo cada día la historia de la mayor organización feminista del país. Y para ello hoy contamos con Maika Muñoz. Maika es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y archiviera en el Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1 de Mayo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Y también Nati Camacho, que es una histórica dirigente de comisiones desde la clandestinidad. Ella es sindicalista desde en 1966 y exsecretaria general del Textil de Comisiones. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Es un honor y un placer tenerte cerquita, como siempre, Nati. Gracias, muchas ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, Bueno, estupendamente. pues vamos a ello, porque lo que decía, esto pretende ser una charla abierta. Olvidaos de formatos rígidos y cerrados. Estáis aquí para contarnos, si os parece, para compartir y, por supuesto, también incluso para discrepar entre vosotras. Sé que sois dos personas muy civilizadas, pero como yo soy un poco incivil, igual ocasiono que haya alguna controversia. Vamos a ello. Yo quería preguntártelo, Maika, directamente, porque sabes que tenemos cosas en común. No me mires con esa cara. No me mires con esa cara. Más allá de que Verás. trabajamos en la misma organización. Verás. ¿Cómo te voy a sorprender? Cuando mi madre tenía 17 años, vino a Madrid a servir. Sí. Mi madre vino a servir. La tuya también. Por eso decía que teníamos algo en común. Pues desde su pequeño pueblo de Valladolid, ¿no? Estábamos aún en la posguerra, que fue eterna la posguerra en este país. Y las opciones laborales y vitales para las mujeres durante el franquismo, pues ya sabéis que eran muy, muy limitadas. Como ella, muchas jóvenes procedentes de las zonas rurales se dirigieron hacia las grandes ciudades para emplearse como sirvientas internas en las casas de las familias bien, eso que llamaban familias bien. Pues acabó trabajando en un par de sitios antes de empezar a hacerlo en una cafetería de la estación de Chamartín. Entre esos sitios, la casa de un afamado banquero catalán. Era la tata de sus 3 hijos e hijas. Mujeres como aquellas trabajadoras de entonces no serían consideradas como trabajadores según la propia legislación de trabajo de 1944 y hasta el año 1959 no se quedaría el organismo de protección del sector. Eso tenemos en común. Y yo lo sé porque te lo has escrito, si no, yo no lo sabría. Te doy las gracias por ello. Gracias a ti. Vale. Yo Dime. quise empezar ese artículo así, también en homenaje a mi madre, que recientemente ha fallecido. Y sobre todo porque lo que tú dices, cuando luego fue a la seguridad social, es que como no es trabajo, ellas no han trabajado, no han cotizado. Así es. Ha estado toda su vida en el campo y en el servicio doméstico. Y las mujeres que han trabajado en la agricultura y en el servicio doméstico es como si no hubieran trabajado. Porque el servicio doméstico es un sector muy complejo, ¿verdad que sí, Nati? Ya lo creo que sí. Mi experiencia siempre fue o en talleres pequeños o desde muy joven en fábricas grandes. Entonces no lo viví de forma directa, pero desde luego era el primer paso que la mayoría de las mujeres que querían trabajar fuera de casa, porque ya dentro de casa tienen bastante trabajo, lo que no tienen es empleo. Entonces, no hay familia que no tuviera, sobre todo en época de una inmigración masiva del campo a la ciudad, pues fue así. No era una emancipación real, pero muchas chicas eran emancipadas precoces de sus familias para ser vigiladas y explotadas por otras familias. Y se dice pronto, pero hay que decirlo alto y claro, e incluso gritarlo, ¿no?, al aire. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado este país?
ha cambiado mucho, muchísimo, sobre todo por dónde quiere ir. Y yo creo que esto es algo que ya como que se fraguó, se empezó a plantear en el tardo franquismo, ¿no? No estábamos de acuerdo con este país en blanco y negro, con un país atrasado, inculto. Había unas ganas, una necesidad incluso física de proyectar cambios que luego no eran tan rápidos, que eran difícil, que el día a día veías pues que la Iglesia tenía un poder que llegaba a todas partes, que la propaganda del régimen calaba como una lluvia fina, especialmente contra las mujeres. Era directamente en contra de los derechos laborales, civiles, incluso humanos de las mujeres españolas. A modo de homenaje, pretende ser una apuesta por la recuperación de la memoria histórica de la lucha social de las mujeres en los años finales del franquismo y la transición, ese despegue de un sistema de libertades, ¿no? Unas mujeres que pelearon por convertirse en partícipes de su propia suerte. Nati, ahí tienes un hueco junto a otras miles que muchas veces se dejaron jirones de piel y casi lanzaban gritos sordos sin que nadie os escuchase. Así es, la verdad que naces cuando tus padres te traen al mundo. Ya está, tú no eliges, no, está claro. Está no claro. Puedes elegir la época, pero yo ya nací en el 47, mi familia me condicionó muchísimo desde el punto de vista de la masacre que habían sufrido mis dos abuelos fusilados, mis tíos Felipe y Juan José también fusilados, mi abuela Rufina, que era presidenta de Acción Republicana en el pueblo, mi abuelo que era socialista. Bueno, lo que yo heredo es un dolor tan grande, un luto de mis abuelas permanente durante años, que fue como un incentivo. Era como algo que veíamos, mis hermanas y yo, en casa como algo que había que superar y que había que superarlo trabajando, comprometiéndonos y afortunadamente nacer en el 47 y que hubiera leyes que a partir de los 14 años era la edad legal de trabajar, pues tuve una experiencia sindical un poco precoz. Se produce, yo voy a describir como huida del pueblo a la ciudad, esa aventura que iba a ser tremenda para muchas personas. Y paralelamente a la entrada en el mundo laboral de estas mujeres, Maika, claro, empieza a surgir eso que se da en llamar pues la masa crítica. Y empiezan a ser conscientes estas mujeres también de su desventaja, no solo de clase, sino de género. Primero nace la conciencia social y la conciencia de género es más tardía. Muchas veces también, para mí, o en mi opinión, con la vinculación del incipiente movimiento feminista, que sería el movimiento democrático de mujeres, que se ha estudiado bastante bien, pero la parte en relación con las sindicalistas no. Y cuando hemos hecho las entrevistas, pues a Nati y a mucha gente, sobre todo del textil aquí, porque eran las que estaban también más concienciadas, pero también porque trabajaban en un sector en el que se podían reunir y podían intercambiar pues sus vidas y sus preocupaciones, porque es lo que ha comentado antes Nati. Otros sectores, a lo mejor como el comercio o el servicio doméstico o incluso las oficinistas, pues no tenían las mismas herramientas para poder conectar como en una fábrica. Evidentemente, Comisiones Obreras, donde más arraigó y donde más se desarrolló fue en los sectores industriales del Fordismo a partir de los años 60. Y entonces es aquí donde también entras en contacto y ya no es solo las cuestiones de clase, sino ya a finales del franquismo, cuando ya digamos que algunas, las que tienen más conocimientos y las que tienen más relaciones, pues van siendo más pioneras en este ámbito. Claro. En ese sentido, te he leído una frase lapidaria. Yo creo que es tremendo. Escribías, el sistema de bienestar durante el franquismo fueron las mujeres. Sí. Y en ese contexto, ser mujer y militar en un sindicato de clase, joder, qué aventura. Sí, porque además, que te cuente más Nati, es que dentro de las familias
y de los más absolutos comunistas, más rigurosos, también estaba la segregación por género. Y lo cuenta ella y lo cuentan muchas otras. Por ejemplo, otra mujer del textil que tenemos entrevistados en la fundación, en la colección Biografías Obreras, pues te dice lo mismo. Es que hacia afuera tenías un discurso muy reivindicativo en lo social, pero dentro de las casas los roles de género muchas veces se imponían y no podías llegar a casa a las 10, no podías salir sola. Y muchas veces, claro, unas reuniones en la clandestinidad pues eran muy complejas. Claro. Ocurre que la confluencia entre feminismo y sindicalismo, a lo peor, no se ha explicado todo lo bien que se debía. Existieron en el pasado controversias, corregidme, sobre el trabajo asalariado como condición sine qua non de la independencia femenina. Eso suscitaba desencuentros entre las diferentes corrientes feministas, así como en los debates sobre la necesaria valoración del trabajo de cuidados y la posibilidad teórica de trabajar menos para vivir más. Ahora, por fortuna, eso está superado, pero entonces, menudo berenjenal. Bueno, entonces, y ahora También es medio berenjenal. Ahora piensa que este es un país donde una ley no basta. Hay que hacer muchas veces sobre el mismo tema 2 leyes. Entonces esto te hace pensar, ¿no? Bueno, ¿en qué país estamos? ¿Qué fuerzas confluyen? ¿Qué fuerzas reaccionan? ¿Quién impide que se apliquen leyes que son no solo necesarias, sino que de derechos humanos simplemente, ¿no? Claro, hablábamos de leyes y como me las has dejado votando, voy a interpelar a Maika. Tú has escrito también, se diseñó de manera minuciosa esa legislación franquista para segregar laboralmente a la mujer de los empleos con salarios más bajos y sin posibilidad de ascender a los puestos de mando. Tú has hablado del pasado para referirte al presente con la ley de memoria, etc. Y yo quiero retomar ese viaje en el tiempo, porque, Maika, yo creo que aquello del espíritu con el que se hizo la legislación franquista permite, por ejemplo, que en el mercado actual haya ramas de la producción altamente feminizadas a las que no se ha puesto ningún reparo, ningún remedio, no se ha solucionado ese problema en 40, 50, 60 años. Claro, es que yo creo que el problema del trabajo femenino es que lo realizan mujeres en función del rol de la maternidad, que es una cosa accidental. Quiero decir, tienes hijos, pero eso no tiene que condicionar toda la vida. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con su ámbito, un ámbito pero relacionado o no, o sea, desde los cuidados a los no cuidados, hasta las tiendas. Quiero decir, eso se adscribe a las mujeres y por ese hecho, entonces, tiene menos valor. Siempre va a tener menos valor. Cuando entran los hombres en esos trabajos, son los que mejor consideración tienen dentro del sector donde tienen los menores salarios. Cuando las mujeres entran en sectores, por ejemplo, arquitectura o algo así, van a ser, dentro de ese sector, que por supuesto va a ser mejor valorado, las que menos valor, prestigio y remuneración. O sea, es que todo está, cuando ves los datos, cuando ves las correlaciones, no solo de salarios, a lo largo de todo el tiempo, entonces yo creo que es que hay que romper con el elemento primero, que es como es algo adscrito al ámbito de las mujeres, tiene menos valor per se. Quizá el problema fuese, y sigue siendo, que el itinerario de las mujeres se ha visto siempre determinado, tanto en el ideal como en la realidad, por el matrimonio y la maternidad. La única forma para la mayoría de las mujeres de acceder a esta independencia era y es el empleo remunerado. Por eso también somos sindicalistas, ¿no? Sin embargo, aquí se produce la paradoja del trabajo femenino. Y a mí me llama mucho la atención. Mientras el análisis marxista considera el trabajo asalariado como alienado, el movimiento feminista lo concibe como liberador de las mujeres, precisamente porque le ofrece la independencia económica o al menos los recursos suficientes para negociar dentro de las estructuras familiares. Ese batiburrillo, ese conflicto ontológico casi, ¿cómo se resuelve, Nati? Porque tú llevas con eso, imagino, toda la vida. Yo creo que estamos en un momento donde, por haberse abierto ese abanico de feminismos, hay una mayor conexión, hay una mayor imbricación. Por ejemplo, y esto ya hace tiempo, cuando las secretarías de la mujer de comisiones obreras participa en el movimiento feminista desde un punto de vista formal, no solo real, porque ya éramos feministas antes de que los sindicatos formaran las secretarías de la mujer.
Entonces, el feminismo lo que hace es incorporar a estas secretarías, a esta parte del sindicalismo representado por esas mujeres como parte del movimiento feminista. Y esto es un avance práctico genial. Otra cosa es que se haya teorizado suficientemente y se haya dejado por escrito lo que ha supuesto ya pues, casi 40 años de esa imbricación. Y luego yo creo que en el movimiento feminista, como en casi todas las organizaciones, llega un momento que se es más flexible hasta el punto que el 8 de marzo del 2018 se convoca a la huelga. Un elemento que había sido tradicionalmente una herramienta del movimiento obrero, del movimiento sindical. Entonces te das cuenta de cómo hay una mayor conexión o por lo menos un enlace, aunque pueda no ser permanente, pero sí hay coyunturas donde feminismo y sindicalismo se prestan argumentos, se prestan herramientas y coinciden. Lo que pasa que yo creo que somos poco dadas a reivindicar esto, de señalar estos avances como tales. Me la dejas otra vez votando, Nati, porque claro, la toma de conciencia de las trabajadoras significaba realmente, hace años, igual ahora también, una triple transgresión. Bueno, en algunos aspectos, ahora ya no, pero contra el régimen franquista, contra el que luchabais, que prohibía los sindicatos ya per se, lógicamente. Sindicatos y huelga, contra la sociedad patriarcal que sufríais en primera persona y que sufrís las mujeres en general todavía hoy, que limita vuestra acción. Pero ojo, contra, en cierto sentido, ¿no? Dejabas ver en tu respuesta anterior, contra el movimiento obrero, cuando empezabais a plantear reivindicaciones que eran estrictamente feministas dentro del sindicalismo, del movimiento obrero. Ahí también hay una disrupción que se va solucionando con el tiempo. Bueno, con el tiempo y con sacrificios. Correcto, correctísimo. Y con mucha lucha. Y mucha lucha, con asumir responsabilidades duras y con dimisiones cuando no se comprende, y esto ha llegado hasta en el año 82, en el Convenio General del Textil Confección, teníamos la reivindicación de 2 meses de permiso para cuidados para las trabajadoras. Quisimos extenderlo para todas las plantillas y así se incluyó en el convenio. Y convocamos 6 días de huelga, que se dice pronto. Llegó un momento que la tabla reivindicativa era aceptable desde el punto de vista sindical. Pero la confección, que ya aceptaba, porque en muchas empresas ya lo habíamos conseguido esos 2 meses de permiso para cuidados de enfermos y de hijos, pues la patronal de los otros sectores dice que si es para las mujeres, bien, pero que si se extiende, se tiene que extender a toda la plantilla, de ninguna manera. La confección, el 98% eran mujeres, por tanto, era prácticamente toda la plantilla. Y muchos compañeros se pusieron de parte de los argumentos de la patronal en las discusiones internas, hasta tal punto que llegó un momento que finalmente lo resolvimos, y lo resolvimos felizmente. Es decir, que conseguimos, pero alargando una lucha donde no se había entendido por parte de los compañeros de comisiones obreras. Estoy hablando del año 1984, de un convenio terrible, luchado palmo a palmo. Los negociadores de los sindicatos fuimos de piquete a las empresas de los negociadores de la patronal. O sea, se nos ocurría de todo, porque creíamos que el convenio merecía la pena, igualaba costes para toda la industria, igualaba beneficios en el caso del permiso remunerado para cuidados, y resulta que se crea un conflicto donde aparece un cierto machismo, un patriarcado clarísimo y unos intereses económicos que la patronal no estaba dispuesta a aceptar, hasta tal punto que a Fomento la llamábamos Cemento, porque
Era imposible que entendiera que el país estaba cambiando, que las trabajadoras, no solo las trabajadoras, necesitábamos esos permisos, sino que era el conjunto de la plantilla. Hoy lo cuentas y dices, bueno, es que erais un poco avanzadas. Siempre que se dice esto, yo digo, bueno, o que el resto estaba muy atrasado. Porque resulta que hay que llegar, pues eso, a leyes donde obliguen a que los padres asuman su condición de padres. Bueno, es que esto indica pues esos niveles de cambio de mentalidad que tardan tanto en surgir. Madre mía, cómo hemos cambiado. La historia de las represalias franquistas y las mujeres militantes se ha descrito poco. Bueno, se ha descrito, pero cayó en mis manos recientemente un extracto del ayer y hoy de las cárceles de mujeres de Elizabeth Almeda Samarant, que publicó Ariel en 2003. Nati, tú eres un testimonio directo de parte de esas terribles vivencias. Las mujeres también pagaron por su militancia durante el franquismo. Pues pagamos y pagamos caro, aunque viniendo de una familia como la mía, siempre me pareció que salía rentable luchar, que salía muy rentable, porque yo llegué a la cárcel de Ventas un día 31 de marzo de 1968, y cuando yo llego a Ventas, una cárcel derruida, mísera, abandonada, me vino a la cabeza aquella cárcel que me contaba mi madre y mi abuela de paso para las Oblatas de Santander, condenada a pena de muerte, mi madre de camino para la cárcel de Amorebieta, también pelada. Cuando yo llego a esa cárcel y después salgo de ella y puedo hablar con mi madre, le digo, pero la cárcel de Ventas es una ruina total, no es aquella cárcel que tú contabas de aquellas profesoras que os enseñaban francés, como Justa Freire, como toda la gente aquella de gran cultura, aquellas mujeres que organizaron la resistencia en la cárcel de Ventas. Yo estuve 3 meses hasta que me dieron la libertad provisional. Por eso en esta etapa a mí me gusta contar más por qué íbamos a la cárcel. La cárcel que sufrimos era una cárcel dura, era una cárcel terrible desde el punto de vista físico, ambiental, donde las duchas eran semanales, donde la población reclusa estaba como abandonada a su suerte, eran prostitutas, piculinas en el lenguaje carcelario, quinceneras. Bueno, veías un país que cuando venías de un espacio como el que yo vivía, que era reivindicativo, que era de lucha, y se te venía el mundo abajo. Decía, ¿qué país? ¿En qué país vivo? No solo que nos explotan y nos pagan miserias, es que además hay parte de la población que socialmente está ignorada, machacada. En esos 3-4 meses que estuve en Ventas, intentamos recuperar aquel espíritu de la resistencia de las presas de posguerra y bueno, la verdad es que fue imposible. Ventas se cerró en el 69, se quedó derruida en el 71 y hoy es una urbanización grandísima que nadie relaciona con la cárcel de Ventas. Ni siquiera el nombre de una de las calles que hace esquina con esta urbanización, que se llama Los Jardines de las Mujeres de Ventas, recuerda a nadie lo que fue aquella cárcel tan horrible. Claro, cuando uno trata de reconstruir a partir de testimonios como este, la participación de las mujeres dentro de las acciones colectivas, muchas veces tiene que recurrir a fuentes orales para recuperar los testimonios de las mujeres. Las fuentes tradicionales no suelen estar muy representadas, Maika. Eso te ha tocado de cerca muchas veces, lo habrás padecido. Y eso también da explicaciones muy potentes sobre lo que estaba pasando y sigue pasando. Pues sí,
porque básicamente las fuentes escritas tradicionales infraestiman totalmente la participación de las mujeres. Hay estudios recientes que directamente los censos, pero ya desde el 19, ¿no? Los censos de trabajadores se articulan de manera que solo es trabajador el que tiene un empleo que recibe una percepción salarial. Claro, y hay muchos trabajos, sobre todo de mujeres, que no recibían estrictamente una percepción salarial. Entonces ponían sus labores. Entonces están trabajando, como muchos de estos, pues las que ponían sus labores, los mismos estaban haciendo trabajo a domicilio, de confección, de calzado, de todo tipo. Luego también hay otra manera de ver las fuentes. O sea, muchas veces hay que ponerse, y es verdad, hacer una deconstrucción propia para mirar con ojos violetas, si lo podemos decir así, las fuentes, y también nos pueden hablar de lo que hay y lo que no hay. Pero en este caso, sobre todo para la época franquista, tenemos que recurrir a las fuentes orales, al testimonio, sobre todo en comisiones como también en una organización clandestina, hay pocos papeles. Era obligado. Hablemos también del conocimiento de las sindicalistas actuales, Nati, sobre aquellas que les precedisteis en el mismo camino, ¿no? Por la misma vía. Estas son herederas de todo aquel trabajo realizado, de las luchas anteriores por los derechos, por la discriminación y la violencia que se vivía y se vive por el mero hecho de ser mujeres. Esa línea continúa y tiene que continuar para el futuro, inevitablemente, con más fuerza si cabe, siempre con coraje, pero tiene que continuar. Yo creo que todo el esfuerzo es poco. Yo creo que hay que conseguir que en la acción sindical se priorice todo lo que signifique eliminar brechas, eliminar dificultades, en definitiva, eliminar injusticias. Y yo creo que ahí el sindicalismo es clave. Y pienso que Comisiones Obreras es especialmente clave. La historia de Comisiones Obreras, yo la he vivido y así la cuento cada vez que tengo oportunidad, es una historia de éxito. De éxito porque en su etapa de movimiento incorporó todo lo que era reivindicación, todo lo que era posible incorporar, lo incorporó de una manera bastante natural, con ese empuje, con esas dificultades, pero fue un éxito. Las comisiones obreras hicieron frente a la represión, consiguieron mejores condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. En los sectores feminizados aprendimos a representarnos a nosotras mismas, a saber representar a nuestras compañeras y a representarnos frente al conjunto de los compañeros. Hubo una experiencia que se fue acumulando en los últimos años que es muy importante tener en cuenta para los sectores feminizados de hoy. Porque hoy, y si no tengo mal los datos, creo que llega al 45% de mujeres afiliadas a comisiones obreras. Es decir, que la composición de la afiliación de comisiones obreras está casi al 50%. Por lo tanto, eso permite que haya un avance, que haya una prioridad y que haya energías aplicando todas las herramientas que además hemos conseguido peleando y que las ha conseguido comisiones obreras en estos últimos años, que son los planes de igualdad, que es una herramienta fantástica para plantear en el seno mismo de las empresas la condición real de la desigualdad en el trabajo. Significa eso que estamos en condiciones de poner patas arriba en la mayoría de las empresas los argumentos, los falsos argumentos de esa desigualdad que no es residual, que todavía es muy amplia. Y eso es muy importante que se haga en la acción sindical cotidiana de los sindicatos. La igualdad pasa una cosa, la igualdad es que irradia y se contagia. Eso pasa o ocurrirá mucho más fácil si seguimos repasando, seguimos rescatando con justicia histórica nombres y relatos de vida y de lucha que aún hoy permanecen escondidos además vergüenza de todos y todas. Hay que pujar por recuperar la genealogía de la organización, de todas las organizaciones. Una que incluya, por supuesto, a las mujeres. Nati, Maika, ha sido un verdadero placer. Un placer para mí. Muchísimas gracias a Maika y a vosotros.
Pues yo encantada también a estar aquí con vosotros y haber compartido este rato. Como siempre, solo una cosa, pedirte una cosa. Cuídate mucho, por favor, cuídate mucho.